pantalla? Muy bien, ya. Entonces, vamos ahí. Una de las cosas que hay que tener en cuenta en infecciones de partes blandas son los niveles o los estratos, ¿no? Ustedes recuerdan por histología, anatomía, ¿no? Que tenemos el estrato córneo, las células, ¿no? De la epidermis, la dermis, ¿no? Lo que viene a ser la parte del suelo subcutáneo y lo que viene a ser ya la musculatura y debajo del músculo si es que están sobre sus estructuras óseas, ¿no? Y dependiendo de eso, más o menos uno puede plantear, ¿no? Qué tipo de infecciones podamos tener, ¿no? Puede ir de unas simples lesiones vesiculares, ¿no? De algunas lesiones ampollares, ¿no? Hasta desarrollar celulitis, ¿no? Cuando compromete toda esta área, o en su efecto llegar al músculo y iremos a hacer una fasciitis, ¿no? O una miositis. Entonces, uno tiene que plantear las infecciones en función de los niveles de compromiso ¿no? de las partes blandas. Otra cosa interesante es ver que cuando uno habla de infecciones más externas, ¿no? Ustedes van a ver generalmente úlceras, lesiones, pero a veces sucede que van a encontrar lesiones más profundas, ¿no? Y no van a encontrar esas lesiones, ¿no? Como está acá, ¿no? Entonces acá ponen ampollas, escaras, erisipela, es lo más superficial. Pero cuando hablamos de celulitis o de fasciitis, muchas veces externamente no se ven lesiones tan notorias. Lo que ustedes van a poder ver es aumento de volumen y enrojecimiento probablemente, pero no va a haber luces afuera, ¿ya? Eso es lo más clásico. Entonces, la definición, ¿no? Infecciones de dermis o tejidos más profundos, ¿no? Hay bacterias que hacen reacción inflamatoria en el puesto local, ¿no? La disrupción de la piel puede ser evidenciable o no, sobre todo si es que hay compromiso externo evidenciable y si no, compromiso interno, no hay lesión de la piel, ¿no? Hay eritema, calor, ¿no? Signo de flebosis y los genes más comunes son MRCA, MSCA y estreptococo, ¿no? Dentro de la epidemiología vemos varios tipos de genes como ustedes están apreciando ahí, ¿no? Ningún problema. Y dentro de la fisiopatología es el hecho de las lesiones dérmicas como ustedes aprecian. El reservorio, ¿no? Espacios interdigitales, ¿no? Puede verse, ¿no? Que están ahí, por ejemplo, los patógenos, ¿no? Que pueden después provocar la celulitis, ¿no? O la dermatitis. Eh, Factores predisponentes, ¿no? Locales, linfedema, insuficiencia venosa, injuria local previa, ¿no? ¿No? En caso de la celulitis, de las erisipelas. ¿Qué cosa tiene de curiosa la erisipela clínicamente hablando? Eh, un momento, por favor. Un momento, un momento. Un momento, por favor.
Disculpe. Ya. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que uno debe plantear en la erisipela? La erisipela tiene una cosa muy curiosa, es que es delimitada, ¿no? Ay, perdón, es delimitado. A diferencia de la celulitis, que no es delimitado. La erisipela puede haber un edema, hinchazón, ¿no? Es posible, ¿no? Un linfedema, aumento de volumen como tal, ¿no? Ah, generalmente se ve más en obesos, diabéticos, ¿no? Celulitis, ¿no? Hay lesiones en la piel, ¿no? Predomina miembros inferiores. Se ve sobre todo en personas con obesidad mórbida, diabéticos, ¿no? Diabéticos, alcoholismo, alcohólicos, ¿no? Inmunosuprimidos. Pero una cosa interesante es de que no está muy delimitado, ¿no? O no está medio borroso, ¿no? No sabes, ¿no? Puede estar todo comprometido, ¿no? Pero no hay, como en este caso acá, un límite, ¿no? Bien bonito, bien marcado. Eh, entonces, hay factores también predisponentes para que tengas un MRCA comunitario, ¿no? Eso es una cosa muy interesante, es que cada vez acá en Perú pensábamos que no existía, o sea, que sean resistentes y que no necesitan hospitales. Los MRCA comunitarios cada vez son más frecuentes en el mundo, ¿no? Trauma local, diabetes, enfermedad vascular periférica, fractura abierta, drogas, cirugías, ¿no? Pueden ser eh, factores de riesgo para que sean infecciones profundas, ¿no? El impétigo, ¿no? Como tal, es una epidermitis superficial, ¿no? Es la zona de epidermis, ¿no? Como tal. Áreas expuestas, ¿no? No ampollas, ¿no? Estreptopiógenes, estafilococo aureus son más frecuentes. Generalmente están ubicadas en zonas de agujeros, ¿no? Narices, bocas, ¿ya? Ese es el impétigo. Por eso hay gente que habla sobre lesiones impetigiformes, ¿no? Siempre recuerden esto, ¿no? El estreptopiógenes y el estafilococo aureus. La ectima, ¿no? Es una complicación del impétigo, ¿no? Que da ya una lesión excavada que compromete la epidermis y la dermis, ¿no? Compromete estos dos, ¿no? No llega a bajar la dermis, ¿no? Y puede estar con una úlcera profunda y tener una linfadenitis regional. ¿A qué llama? Por ejemplo, si tienes una lesión en la pierna, tener un ganglio a nivel de la ingle, ¿no? Cuando cure, va a dejar cicatriz. Esta es, como dije, la diferencia entre una celulitis, ¿no? y una erisipela, ¿no? La delimitación, ¿no? Por ejemplo, esta es una erisipela, esta es una celulitis, ¿no? No hay un límite como tal, ¿no? Erisipela, ¿no? Da compromiso de partes blandas y compromiso linfático, ¿ya? Por eso es interesante que, si bien es cierto, la lesión está acá, puede hacer que a nivel de muslo, en la cara interna, haya dolor, porque el linfático, los vasos linfáticos pasan por la cara interna del muslo. Y cuando llegas al ganglio, ese ganglio que está a nivel de la ingle, que está lejos de la pierna, puede estar inflamado. Es inicio súbito, sí, ¿no? Como dije, límites marcados, hay fiebre, hay cuadro muy sistémico. Y el más común es el estreptococo piógenes. La celulitis es dermis y tejido celuloso cutáneo, bordes mal definidos, ¿no? No hay bordes exactos, como por ejemplo el caso de la erisipela. Estreptococo también metabolito grupo A, ¿no? El piógenes, también puede estar con el estafilococo. Y cuando en el peor de los casos puede haber crépitos, si pensamos en Clostridium, eh, también puede haber, ¿cómo se llama? Celulitis 24 horas después de cirugías, ¿no? Y hay otros gérmenes que pueden dar, aparte del estrepto y el staph. Podemos tener un Pasteurelas, Staphylococcus intermedios, Aeromonas, ¿no? También como causante de eso. Infecciones necrotizantes, ¿no? Tenemos, ¿no? Ya cuando hablamos de lesiones dérmicas, pero que hay tejido necrótico como tal. Entonces, esas pueden ser monomicrobianas o polimicrobianas, ¿no? Como están acá. Entonces tenemos lesiones por MRCA, ¿no? Y hay un factor que se llama el Phantom Valentine, ¿no? Que es una toxina que puede ocasionar lesiones dérmicas muy severas. Ah, entonces,
La idea es que haya compromiso sistémico, ¿no? Puede haber alteración sensorio, hipostesia localizada, todo, ¿no? Decoloración azul purpúrica en parches, bulas y necrosis cutánea. Folículo piloso y el antrax, que es la confluencia de varios forúnculos y que hace una lesión excavada, una herida, ¿no? Una herida, una lesión, una úlcera, ¿no? Cuando varios forúnculos se juntan y se abscedan, ¿no? Abscesos de piel. Acá es una cosa muy importante que tienen que ustedes recordar. Hay una clasificación dentro de las infecciones de partes blandas por la Asociación Americana de Enfermedades Infecciosas que habla sobre celulitis absceradas o infecciones de piel de partes blandas absceradas, ¿no? Eso es la presencia de pus a nivel de celular subcutáneo, ¿no? Producto de la infección. Entonces eso es una cosa muy diferente, ¿no? Son lesiones absceradas. Entonces, en esos casos, cuando son recurrentes, hablamos, por ejemplo, de quistos piloneurales, iritis supurativa, ¿no? O de cuerpo extraño. Y muchas veces tenemos que ver si es que hay deficiencia de neutrófilos. Entonces, hay infecciones necrotizantes y infecciones no necrotizantes. Dentro de las no necrotizantes, ¿no? Las sencillas, que ustedes ya más o menos ven, ¿no? Mm. Pero las necrotizantes, donde hay componente como tal de este tejido, de necrosis de tejido, tenemos uveitis necrotizante, fasciitis, Fournier y miositis necrotizante. Ya cuando hay compromiso a nivel de músculo, ¿no? Hay infecciones de sitio quirúrgico, generalmente están asociados, ¿no? A la aparición del cuadro clínico o uno hay que asumirlo cuando están en el cuarto o quinto día después de la cirugía. Es bien difícil de establecer que una infección de sitio quirúrgico se establece en los primeros 2 días. Generalmente es pasado el tiempo, ¿no? El diagnóstico de ectima, esto ya no. De disipera también. Esto ya lo hemos conversado, ¿no? Tratamiento. El tratamiento realmente, en caso de impétigo, muchas veces es ¿no? La terapia oral, ¿no? Generalmente podemos darle algún betalactámico muy simple como dicloxacilina o cefalexina, porque generalmente son estafilococos, estreptococos. Y algunas personas también emplean mupirocina en crema sobre las lesiones, ¿no? Para descolonizar y todo eso. Cuando pensamos que tenemos MRSA comunitario, o sea, resistente, usamos doxiciclina, clinda o Bactrim. Puede ser cualquiera de esos tres, puede ser utilizado porque empíricamente estos son gérmenes útiles para MRSA comunitario. Si tú tienes un MRSA hospitalario, muchas veces estos antibióticos no sirven. En el caso de la erisipela, que sea ambulatoria, realmente betalactámicos por unos 3 días, 4 días es suficiente. Pero cuando ya se hospitaliza o cuando hay infección necrotizante, lógicamente puedes emplear una cefalosporina no, perdón, como una betalactámico como oxazolina, cefazolina, o en su defecto, si hablamos de resistencia, vancomicina, ¿no? Vancomicina es una opción también, no como tal. Y cuando hablamos de que tuvieras chance de que tuviera gram negativos, podemos adicionarle piperacilina tazobactam. Entonces, a veces la combinación en una infección severa de partes blandas donde está hospitalizado el paciente puede ser vancomicina con piperacina tazobactam, ¿no? O vancomicina con carbapenem. Tratamiento de infección necrotizante. Aparte del antibiótico, cuando vemos infección necrotizante de partes blandas, aparte el problema es la cirugía. Tiene que haber un drenaje, una exéresis de las lesiones para poder manejarlos. Tratamiento de forúnculos, carbuncos y abscesos, ¿no? Antibióticos contra Staphylococcus aureus, ¿no? Como complemento, ¿no? Y hay que también, que puede ser, por ejemplo, dicloxa, oxa, cefazolina. Pero aparte hay que drenar, controlar el foco, ¿no? Se recomienda un antibiótico para contra MRSA, como hemos mencionado, si es comunitario, podemos usar Clinda, Bactrim o doxiciclina. Esta es una clasificación de infección de partes blandas, ¿no? No purulenta y purulenta. Y estos son una serie de antibióticos que creo que ustedes ya lo tienen en las clases, ¿no? Ya se los pasé. Este de acá, ya. Entonces vamos a dejar de compartir y vamos a una siguiente clase.
Virus respiratorio. Ya. A ver, cuando hablamos de virus respiratorio, ustedes ya más o menos se habla bastante ahora porque tenemos más pruebas, más pruebas que podemos realizar, sobre todo en los paneles de biología molecular. Cada vez es más disponible, ¿no? Cada vez más personas lo pueden tener. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos varios virus respiratorios, como ustedes ven ahí, ¿no? Pero uno de los más interesantes en los últimos tiempos es el coronavirus, el famoso SARS-CoV-2, ¿no? Que es un coronavirus. Ahora, pero los coronavirus siempre han existido, ¿no? Pero miren ustedes qué cosa hay. Virus sin ser respiratorio, para influenza, metapneumovirus, influenza, coronavirus, enterovirus, adenovirus. Estos gérmenes como tales eh, son importantes, pero son comunes, ¿no? Actualmente en Lima estamos teniendo muchos casos de sincera respiratoria e influenza, lo cual no quiere decir que no haya nosotros, sí existen, pero más casos estamos teniendo este año por BCR y por influenza. Y increíblemente, SARS-CoV-2 hemos tenido poco o nada, ¿no? Rinovirus, ¿verdad que es el que causa el catarro, ¿no? El resfrío común. No hay mayor cosa como tal, pero si usted me dice, doctor, ¿esto puede dar neumonía? En ustedes como tal, probablemente no. Ustedes son inmunocompetentes, pero en personas inmunosuprimidas sí, ¿no? Y miren, por ejemplo, en las tomografías todos los cambios que pueden ocasionar. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Normalmente estos dan un cuadro respiratorio alto, pero pueden complicarse con cuadros respiratorios bajos hasta neumonías en inmunosuprimidos. Lo malo es de que para esta enfermedad en sí no hay un tratamiento específico, no hay una actividad específica. BCR, ¿no? El virus respiratorio. Este sí, en determinados grupos, recién nacidos y niños pequeños, y sobre todo adultos mayores, puede dar neumonías muy severas o las famosas bronquiolitis. Entonces hay que tener bastante cuidado. Este germen bastante temer. Nosotros hemos tenido adultos mayores en la clínica Hop, ¿no? Que logramos encontrar porque hacemos las pruebas y lamentablemente la evolución no es muy buena, ¿no? Tienden a dar una inflamación y fibrosa en el pulmón. Para influenza, este virus es bien interesante porque generalmente da la laringotraqueitis, el CRUP, no sé si escuchado el CRUP, ¿no? Que inflama y te cambia la voz e incluso puede cerrar la vía respiratoria alta, ¿no? Pero en inmunosuprimidos también puede dar neumonías, miren ustedes, ¿no? Puede dar patrones neumónicos, ¿no? Como ven ahí en la tomografía, ¿no? Esta es una parte inicial, la parte posterior. Adenovirus. Si ustedes quieren ver un virus bastante sistémico, este es uno de los de ellos, porque aparte de dar compromiso respiratorio, también puede dar conjuntivitis, puede dar gastritis, apendicitis, puede dar incluso insuficiencia renal, lo cual no quiere decir que, por ejemplo, influenza lo pueda tener, sí lo puede tener, pero este virus es bastante sistémico. Conjuntivitis. Yo cuando tengo un paciente con infección respiratoria alta, ¿no? Y conjuntivitis, yo planteo la posibilidad de que pueda tener adenovirus, ¿no? Siempre y cuando que la placa sea compatible, ¿no? Igual, no hay tratamiento específico para este virus. Metaneumovirus, me falta citar una cosa. En el virus sin ser respiratorio, hay una cosa muy interesante que recientemente se ha dado la vacuna. El año 2023 se ha aprobado la vacuna contra virus sin ser respiratorio. Interesantemente, se prefiere a los pacientes muy suprimidos, pero en el caso de los niños, que son la población bastante objetivo, no se le da al niño. A quien se vacuna es a la mamá en la semana 32, pero 36. ¿Para qué? Para que fabrique anticuerpos que se los pase al bebé. Es interesante cómo vacunando a la madre prevenimos la infección del bebé para que le dé anticuerpos al bebé, ¿no? Eso le quería mencionar. Adenovirus, ya. Metanemovirus. Metanemovirus es interesante porque es uno de los virus que tiene bastante compromiso a nivel de los trasplantados. Que se ve bastante en personas con trasplante de órganos sólidos, ¿no? Los metanemovirus. Cuadros muy similares al BCR en vías respiratorias altas y bajas, ¿no? Neumonías muy parecidas, ¿no? Coronavirus. Miren ustedes, estos coronavirus que están acá siempre han circulado, no es que no existan, en todo el mundo existen, son los estacionales. Pero hemos tenido una serie de coronavirus o versiones que han ido apareciendo que son muy letales. La mortalidad en el SARS-CoV-2
no hay uno, se pone SARS-CoV nomás, es 10%. La mortalidad en el MERS es de hasta un 30%, pero en cambio acá es menos del 5%. Pero ¿qué pasó con esto? Es que este se difundió mucho más rápidamente. Estos no tienen esa capacidad de difusión que ha tenido SARS-CoV-2 con el COVID. No ha tenido. Entonces, eso nos hace bastante proclives a esto, ¿no? Saben ustedes que reservorios son los murciélagos, ¿no? Y pueden ser, ¿no? Comprometidos algunos animalitos, ¿no? En este caso, por ejemplo, el pangolín, ¿no? Es uno de los vectores, por así decirlo, ¿no? Para poder traspasar del animal al ser humano, ¿no? En este caso, el SARS-CoV-2. Actualmente sabemos que la vía de transmisión de este virus respiratorio generalmente es por gotas, pero también ya la OMS estipula esto, que puede ser por aerosoles. Normalmente cuando hablamos de los virus respiratorios hablamos de transmisión por gotas, no por aerosoles, ¿no? Esto es lo que sucede con el SARS-CoV-2, con el COVID, es que hay una respuesta viral inicial, ¿no? Pero luego una respuesta inflamatoria del huésped, del paciente. Y esto es lo que provoca, esa inflamación es lo que provoca lamentablemente la falla respiratoria, que el paciente se intube, todo, y la posibilidad que pueda fallecer, y haga un shock, haga un ARS, ¿no? Pero bueno, eso. Dentro de la clínica, los primeros días, ¿no? Actualmente este patrón del cuadro clínico del COVID ha cambiado porque ya no es así, ¿no? Con la vacuna se ha modificado todo eso, ¿no? Esto era los primeros artículos que aparecieron en 2020 de cómo podía ser el COVID, ¿no? Eran un ejemplo de cómo se veía, ¿no? Actualmente es bastante variable, ya no hay mucha tos, mejor dicho, había una tos persistente, lesiones a nivel del paladar blando, y eso ya no se ve. Lesiones pulmonares muy severas no se ve frecuentemente. ¿Por qué? Porque el paciente está vacunado. Y veíamos a aquellos pacientes cómo se ve en el día noveno, en el día décimo, el paciente estando séptico podía pasar a ARS y luego pasar a ventilador mecánico y luego fallecer, ¿no? Había biomarcadores. Nosotros en Cayetano creamos nuestro algoritmo de diagnóstico y manejo, ¿no? Quienes iban a ir a unidad crítica, no quienes iban a ir a, ¿no? A hospitalización común. El tratamiento, idealmente, es muy interesante, va sobre soporte oxigenatorio. Entonces, nosotros habíamos creado el tipo de saturación. Si teníamos menos de una saturación menor de 94, ¿no? Con frecuencia respiratoria, ¿no? Alterada, acá es más, perdón, acá es más, hablábamos de neumonías moderadas y graves, ¿no? Entonces, ahí sí nosotros interveníamos para suplemento de oxígeno más tratamiento, ¿no? Antiviral. Y esto es lo que se tiene actualmente, sí, pero ya no usamos tanto, ¿no? El Molnupiravir teníamos, y lo otro que acá llegó a Perú es el Paxlovid, ¿no? Pero no se ha comercializado tanto porque la vacuna es lo que ha disminuido la chance de uso de estos medicamentos, ¿no? Que se dio en su momento, ¿no? Uno de los famosos medicamentos es el Remdesivir, pero igual, ese antiviral ya no se usa, ¿no? Tratamiento, ¿no? Para la respuesta inflamatoria, que es la que yo les había mencionado que puede suceder, ¿no? Acá, para bajar la carga inflamatoria, será, por ejemplo, tocilizumab, baricitinib, dexametasona. Y eso nosotros empleábamos bastante dexametasona con tocilizumab. Y nos ha ido bien. Algunos pacientes sí, otros lamentablemente la inflamación era mayor y no ganaba y fallecían. Pero la idea era eso, ¿no? Manejar con antiviral en los primeros días y posteriormente manejar la respuesta inflamatoria. El tratamiento de anticoagulación profiláctico en oxaparina no se indica otras, ¿no? Otros tratamientos como tal. Y el tratamiento de reacción inflamatoria es multisistémica, ¿no? Es lo que nosotros dábamos. Hay un montón de vacunas. Ahorita ya, digamos que he perdido la cuenta con las vacunas de SARS-CoV-2. Eh, Básicamente, la idea sería cada año vacunarse contra la vacuna disponible, contra el germen disponible, ¿no? Va a tener el mismo comportamiento que influenza en el sentido de las vacunaciones. Normalmente uno tiene que vacunarse cada año para influenza. Ustedes saben que son personas de salud y deberían vacunarse en el mes de marzo, febrero, marzo. ¿Para qué? Para estar listos en el brote que va a pasar en el mes de junio, en el invierno.
Hay tres tipos de influenza, A, B y C. Los A y B son patógenos humanos y es reconocido como un causante de pandemias por historia, ¿no? La mayor pandemia de influenza fue de la gripe española en el año 1918, ¿no? Estos son los componentes. El término de llamarlos H y N va en función de la hemaglutinina y la neuroaminidasa, ¿no? ¿Ok? Entonces, uno habla de tantas hemaglutininas y de tantas neuroaminidasas. El nombre formalmente ponemos si es tipo A y podemos poner también el dónde ha sido, digamos, creado y, ¿no? Pero también otra forma muy frecuente es esta, ¿no? Decir qué tipo de neuraminidasa tiene, qué tipo de hemaglutinina, ¿no? Y en función de eso ponemos es A, H3N2, es B, H1N1, y así, ¿no? Se va enumerando en función del tipo A, B y C y en función de la hemaglutinina y la neuraminidasa. Una de las cosas que es interesante es que este virus es pandémico, claro que sí, pero es el traspaso del animal al, al humano, ¿no? Es decir, el virus portado en el animal que pase al humano y luego empieza su transmisión. Uno de los animales que modelo para la recombinación de virus es el cerdo. El cerdo puede albergar o infectarse de varios tipos de virus y luego los combina y genera en su cuerpo por varias secuencias, pues por varias, por ejemplo, puede haber sido infecciones, un virus que pueda ser infectante al humano. Es posible que solamente se quede un virus con él y no contagie al humano, pero de tantas infecciones, el virus puede infectar al humano, ¿no? Como se había mencionado, las famosas pandemias, en este caso gripe española, ¿no? La gripe asiática, ¿no? Pero esta es la famosa gripe española. Tuvo 50 millones de muertes. Ahora, ¿por qué motivo dirán, doctor? ¿Por qué se han muerto tantos ahí y no acá? Lo que pasa es de que actualmente nosotros tenemos soporte oxigenatorio, no tenemos oxígeno para dar al paciente. En ese entonces no, todos se morían, no había esa logística del oxígeno. En infecciones respiratorias, una cosa importantísima de tener en cuenta es que requerimos oxígeno como tratamiento. Si no tenemos oxígeno mentalmente, no podemos ayudar al paciente. La gripe de Hong Kong, la pandemia H1N1. Esta ha sido una pandemia que yo he vivido, ¿no? Eh, Esta pandemia de H1N1 en el año 2009 fue muy interesante. No causó muertes, todo eso, pero sí se propagó bastante, pero no a la magnitud de lo que ustedes saben en COVID, ¿no? Eh, pero quizás fue un ejemplo o un episodio que Dios nos pone para entrenarnos. Lamentablemente, pocas personas pudieron entrenarse y no se prepararon, ¿no? Para cuando vino todo la secuencia. Estos son el orden cronológico de las pandemias. Y como le dije, dentro de la logística de las pandemias, ¿no? Existen varios documentos, ¿no? Que debemos tener. Hay 6 fases para cada pandemia. Perdón. Ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede con las infecciones por influenza? Normalmente lesiona la mucosa respiratoria. Al lesionar la mucosa respiratoria, ¿qué cosa sucede? Puede las bacterias ingresar. Por ese motivo es que las infecciones por influenza en un 20 a 30% pudiera sobreinfectarse con bacterias. O sea, la bacteria lesiona las barreras físicas, en este caso, ¿no? Las mucosas, y predispone a que ingresen ¿no? al pulmón, ¿no? Influenza A, daño al epitelio, inflamación, necrosis, todo eso, y luego se desnuda el epitelio y viene para acá, ¿no? Ya, esta cosa acá, ya está. La transmisión es por medio de gotas, ¿no? No tanto aerosoles. Es contagioso desde el primer día. Pero acá es bien interesante
entender lo siguiente, que por ejemplo para el tratamiento nosotros procuramos que tener, procuramos tener bastante cuidado con la transmisión por medio de aerosoles. Usamos mascarillas, ¿no? Mascarillas con la intención de ver eso, ¿no? Transmisión. eh, la influenza A, la influenza B, como le dije, la influenza A y la B se pueden ver, ¿no? Y la C también más en humanos, cerdos, ¿no? Eh, las manifestaciones clínicas, las influencias A son las que más causan pandemias, las influencias B no tienen tanto comienzo de pandemia y las C generalmente son leves, ¿no? Y no hemos tenido muchos casos de C, pero sí hemos tenido influenza A e influenza B, ¿no? La transmisión es por gotas, también puede ser por fomites, es decir, por ejemplo, una toalla, ¿no? Que esté contaminada, ¿no? Con secreción de un paciente con virus de influenza, ¿no? Y estas son gotas, ¿no? Son más de 5 micras, ¿no? La presentación clínica puede dar un cuadro muy sencillo, con síntomas sistémicos, desde fiebre, dolor de cabeza, mialgias, o síntomas respiratorios altos como tos, dolor de garganta, ¿no? Garganta y hasta puede dar neumonías severas, ¿no? Complicaciones, neumonía viral, ¿no? Con influenza, comienzo típico de la influenza, ¿no? Un momento, por favor. Ahora sí. Entonces, una complicación son las neumonías virales por influenza. Esas sí son terribles porque pueden dar cuadros de insuficiencia respiratoria, pero también cuadros de shock, ¿no? Relacionado. Rápido desarrollo de fiebre, tos, ¿no? Neumonías bacterianas. Sí. Las neumonías bacterianas secundarias, ¿no? Esas son las que, perdón, disculpa, los genes más frecuentes es el estreptococo y el estafilococo. Esos son los más comunes y da cuadros clínicos característicos de neumonía, ¿no? El tratamiento como tal, oseltamivir, zanamivir, peramivir. Normalmente lo que usamos acá en Perú tenemos oseltamivir, ¿no? Es un buen antiviral, aunque en algunos países dicen que hay resistencia. Pero normalmente lo damos los primeros 2 días del cuadro clínico. Pasado el tercer cuarto día no tiene mucho sentido dar el medicamento porque realmente no es que el paciente mejore, lo que hace es acorta el tiempo de enfermedad, como muchas enfermedades virales, lo acorta el tiempo, entonces ya el paciente no desarrolla mayor complicación. Pero después de 3 4 días ya la enfermedad ya cursó, está haciendo toda su evolución. Las vacunas, como le vuelvo a repetir, tienen que ser implementadas en el mes de marzo idealmente, ¿no? Para responder al brote en el mes de junio. Las vacunas son inactivadas, ¿no? Una eficacia 70%. Hay también vivas atenuadas, ¿no? Pero generalmente ¿no? Esas tienen una eficacia de 90 y una eficacia de 85% bastante alta, ¿no? Ok.
Un descanso de unos 5 minutos y reiniciamos, ¿ya? Ya, un Ya, descanso de 5 minutos. está bien, doctor.
Ok, reiniciamos. Vamos a ver diarreas. ¿Dónde están las diarreas? Acá están diarreas. Ok. Caso de las diarreas, hay que dividirlas en dos, la de gasto alto, gasto bajo. Las de gasto alto generalmente enteritis viral o intoxicación alimentaria. Estas son las que son bien líquidas y fluidas, que incluso un paciente pudiera tener eh, deshidratación muy severa, no rotavirus, norovirus. En el caso de síndrome de gas intestinal bajo, ¿no? Diarreas agudas, disentéricas, Clostridium difficile, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. Las transmitidas por alimentos, generalmente son asociadas a alimentos que no están en todo caso con el debido cuidado, ¿no? Para la preparación de ellos, ¿no? ¿No? Por ejemplo, este es un crucero donde van a retornar las personas al puerto, ¿no? Se reporta que más de 500 pasajeros llegaron enfermos, la mayoría vómitos y sé que la mitad tiene diarreas. La mayoría de síntomas remitieron el tercer día. ¿Cuál es la posible causa? Dentro de las causas de diarreas del viajero, hay de hecho la E. coli enterotoxigénica, pero una de las causas es el norovirus. El norovirus es las causas más clásicas y es una infección viral, ¿no? Dentro de las diarreas del viajero, ¿no? Generalmente tiene que ver asociado mucho con el viaje y eso, por ejemplo, es bien frecuente. Si ustedes viajan a otro país, pudiera tener diarrea del viajero. No es que solamente de personas del hemisferio norte, hemisferio sur, también puede ser el contrario, ¿no? Entonces tenemos E. coli enterotoxigénicas, Campylobacter, Shigella, dentro de las bacterias, pero también dentro de los virus tenemos rotavirus y norovirus, como ¿no? Causan más náuseas y vómitos, ¿no? Mientras que estas de acá causan más diarreas como tal, ¿no? Y también tenemos giardiasis, cristosporidios, Cipospora cayetanensis, entamoeba histolítica. Como ustedes se dan cuenta, dentro de la diarrea del viajero, tenemos que estas son más frecuentemente en la zona del hemisferio sur, ¿no? En la área de los trópicos, ¿no? El área de los trópicos. Inicio abrupto, diarreas acuosas, heces semiformadas, ¿no? Cólicos abdominales, ¿no? Puede haber también náuseas y distensión abdominal. Generalmente se autolimita 3 o 4 días, ¿no? El tratamiento es hidratación. Algunas personas recomiendan dar fluorquinolonas o citromicina. Yo generalmente prefiero dar citro porque esto te cubre bien algunas enterobacterias, te cubre bien la tifoidea, te cubre bien la salmonela y una gran variedad de enterobacterias, como ya había mencionado. E incluso, si tuvieras Campylobacter, también cubre bien Campylobacter. Los antidiarreicos, damos el bismutol, acá faltó una L, ¿no? Agentes de motilidad. Esto yo no recomiendo, salvo que la diarrea sea de alto gasto y que desafortunadamente el paciente pudiera chocarse, ¿no? Pero hay que estar muy seguros de que esto no sea provocado por una bacteria muy patógena, ¿no? Porque si no, la diarrea se constituye, como ustedes saben, un mecanismo de defensa para el paciente, la eliminación, ¿no? De las deposiciones líquidas. Prevención de la diarrea del viajero, selección de la comida y bebidas, medicación bismutor, rifamicina, ¿no? Probióticos también es una buenas opciones. Hay muchas también vacunas, como por ejemplo vacunas para tifoidea, se da. Algunas vacunas de rotavirus también se dan, ¿no? Podrían ser útiles como prevención. Otros tipos de diarreas, las diarreas invasivas y no invasivas. Las invasivas es, por ejemplo, la entamoeba histolítica. Tiene una fase tisular que puede ir del intestino hacia, ¿dónde? Hacia el hígado. También se ha visto enteritis por entamoeba histolítica, ¿no? Que incluso puede causar perforación. Por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Esas son formas invasivas. Las formas no invasivas es las que se quedan a nivel del lumen intestinal. Yardia es un buen ejemplo de eso.
Estas no van a ingresar, no van a provocar una inflamación mayor y no van a ir a otro tejido como si, por ejemplo, en entamoeba histolítica ingresa por vía oral y puede ir hacia el hígado para crear abscesos, los famosos abscesos amebianos. En el caso de la entamueva, fiebre, síntomas de 3 semanas, ¿no? Inicio de dolor abdominal con diarreas disentéricas, ¿no? Ausencia de fiebre. Puede ir a hígado, a cerebro, a pulmón. Lo más común es hígado. El diagnóstico es quistes en las heces, serología, y el tratamiento de elección en la fase tisular o invasiva es metronidazol. Y la fase luminal es la paromomicina. Normalmente damos 7 días de tratamiento para fase invasiva con metronidazol y damos 7 días más para la fase luminal. ¿Cuál es la idea de la fase luminal? La eliminación de los quistes. ¿Para qué? Para que no haya o el paciente no sea portador. Porque si hay quistes y no los has eliminado, desafortunadamente, ¿qué pasa con el paciente? Puede reactivar. En el caso de las giardias, son diarreas no acuosas, no son sanguinolentas, hay mucha flatulencia e incluso eruptos, ¿no? Hay heces malolientes con grasa por mala absorción, calambres abdominales, mala absorción. El diagnóstico es la búsqueda de huevos y parásitos de giardia y el antígeno de giardia en heces. El tratamiento de elección es metronidazol. Este es un ejemplo de un absceso amebiano, es decir, la fase invasiva, la fase tisular de la entamoeba histolítica. Enteritis viral, norovirus, como les dije, es una de las causas de viajes, ¿no? Sobre todo viajeros de- de cruceros. Hay vómitos, incubación de 2 días y una duración de 2 a 3 días se autolimita, como unos E. coli enterotoxina que se autolimitan, hidratación y que el paciente soporta 2 o 3 días y ya está. Rotavirus, más en niños, transmisión fecal y vacunas. Dentro de las transmisiones por alimentos es bien interesante ver lo siguiente, ¿no? Uno puede tener un alimento contaminado, infestado por sustancias químicas, ¿no? Es menos de 2 horas. Otros alimentos de 2 a 7 horas por toxinas, ¿no? Cuando las bacterias generan toxinas. Y otros que tienen puede ser de 8 a 14 horas, por ejemplo, cocido prefringe y uno de más de 14 horas, infecciones virales y bacterias. Paciente ingresa a sala de emergencia con vómitos. En la mañana de ese día acudió a reunión de campestre y luego de 5 horas tuvo diarreas y vómitos. Recibió fluidos en la sala de emergencia y todos los resultados fueron negativos y normales, ¿no? La etiología más probable, en este caso, ¿no? Podemos pensar si es que está asociado, ¿no? A vómitos, todo, un estafilococo, ¿no? Si es que luego de una reunión y una comida es una buena opción. Eh, ¿No? Es una opción porque pudiera ser de que luego de 5 horas, ¿no? De la comida, en este caso podríamos hablar de algún alimento, ¿no? Que pueda estar, por ejemplo, con una toxina o no generada o en su defecto algún químico. 5 horas una toxina estaría bien. ¿Quiénes generan toxinas? El estafilococo y el Bacillus cereus. Intoxicación alimentaria, generalmente estafilococo, ¿no? Predominio de incubación corta, vómitos inducidos por toxinas, pueden ser encontradas en los alimentos y no se debe iniciar antibióticos. Básicamente es hidratación y la eliminación de toxinas por las diarreas. Por ejemplo, consumo de mayonesa, ¿no? Caustidio prefringes también da intoxicación alimentaria, pero esto es generalmente de 6 a 14 horas de periodo de incubación, toxinas preformadas que ya tiene Clostridium, las diarreas son acuosas, no hay vómitos y puede detectarse la toxina en las heces, ¿no? Comida recalentada. Bacillus cereus, índice, ¿no? Arroz recalentado, formas eméticas, ¿no? Es parecido a estafilococo aureus con incubación corta, y formas entéricas como Cryptophrygis, tipo incubación más largo. Llámese tiempo de incubación corta cuando es menos de 5 horas y tiempos de incubación largo cuando son más de 5 o 7 horas, ¿no? Las diarreas invasivas tenemos las disentéricas, ¿no? Las disentéricas que dan fiebre, dolor abdominal y sangre. Y acá tenemos, ¿no? Las shigella, las salmonelas, ¿no? Hasta acá. Y en el caso de no invasivas tenemos las E. coli enterotoxigénicas, las E. coli enteroagregativas y las E. coli de adherencia difusa. Estas no invaden el tejido. En cambio, las enterinvasivas sí, ¿no? Pueden ingresar a sangre. ¿Sí?
Un momento, por favor. Eh, ah, Hay las heterotoxigénicas, ¿no? Que es la mayor causa de diarreas, ¿no? Y hay las heteronegativas, ¿no? Que es causa de diarrea persistente en niños. Hay no invasivas y todas ellas pudieran ser responderte al Bactrim, al cotrimoxazol o al fluoroquinolona. Las E. coli toxina Shiga, estas sí son, pueden causar, digamos, infecciones invasivas, ¿no? Generalmente con carne contaminada, también puede estar en lechugas en el agua contaminada, ¿no? Leve enfermedad, colitis hemorrágica, a veces no hay fiebre, pero puede causar el famoso síndrome de urémico hemolítico, ¿no? Que es anemia hemolítica, falla renal, más trombocitopenia. Generalmente no se da antibióticos, no antimotilidad. Podemos dar algunas veces unas quinolonas, pero generalmente no se da porque esto es más que todo el efecto urémico hemolítico, ¿no? Las chiguelas, bajo inóculo, 10 a 100 bacterias, ¿no? Epidemiología persona a persona en la transmisión, síntomas de fiebre, dolor abdominal y diarrea en sangre. Cuando uno habla de chiguela, siempre habla de famosas diarreas disentéricas, ¿no? Disentéricas. Quinolonas, Bactrim y ceftriaxona. Salmonelosis no tifoidea, ¿no? Carnes de aves, res, huevos, ¿no? Mascotas, esas son salmonelas no tifi, son porque la salmonela tifi generalmente el reservorio, ¿quién es? Es el humano, y las no tíficas son los animales. Entonces, estas, las no tíficas, ¿no? Generalmente, como le vuelvo a repetir, animales, ¿no? Y una de las cosas muy, muy curiosas es, por ejemplo, el hecho que se causan bacterias. Son infecciones que inmunosuprimidos pueden dar bastantes complicaciones. Dentro del tratamiento, las quinolonas y el Bactrim, ¿no? Salmonelas versus Shigella, ¿no? Tenemos la salmonela, la Shigella, ¿no? Eh, la salmonela es móvil y la Shigella no móvil, ¿no? No son fermentos de lactosa. Y acá una cosa muy interesante, la salmonela sí se disemina, sí puede dar bacteriemia, mientras la Shigella no da bacteriemia, ¿no? Aquí podemos dar antibióticos parcialmente, sobre todo si son salmonelas notíficas que se autolimitan, o sea, que solo son diarreas. Muchas personas no dan antibióticos, eso sí es verdad. Salmonella no tifi. Si es salmonella tifi, eso sí es antibiótico sí o sí. En caso de las chiguelas, sí hay que dar tratamiento antibiótico. Campylobacter jejuni, más de 2 millones de casos en Estados Unidos, ¿no? Un gran inóculo. Síntomas como fiebre, diarrea, sarcosis, cólicos intestinales. Acá lo interesante en Campylobacter jejuni es que el tratamiento es acitromicina. Por eso hay que tener bastante cuidado, es un macrólido, entonces hay que ver. No, no va a resolver con ceftriaxona ni con quinolonas, ¿no? Es acitromicina. Y una cosa bien común es el hecho de que tengamos síndrome de Guillain-Barré asociado a Campylobacter jejuni. Es una de las principales causas, ¿no? Los Campylobacter jejuni. Cuestión difícil. Este es un gran tema y acaba de ser bien resumido porque en verdad es un tema muy amplio. Anaerobios gram positivos producen esporas y toxinas. Acá una cosa muy curiosa. Cuando hay toxinas es que el Clostridium está en fase invasiva, está en fase patogénica. Si hay esporas, esto es que sí que se transmiten más frecuentemente, puede estar en la superficie y no va a ser controlado con alcohol gel. Lo que va a ser más que todo tiene que ser controlado con lavado de agua y jabón. Las esporas pueden diseminar la infección. Las toxinas destruyen el enterocito, ¿no? Lo que les mencionaba, es el más invasivo. Causa más común las diarreas, ¿no? Los antibióticos. Ahora, no, clásicamente, si ustedes ven la historia de medicina, la asocia más con clindamicina. Realmente, en la actualidad, se está asociando a cefalosporinas. Cualquier cefalosporina puede causar este problema. Diagnóstico, toxina C, del diagnóstico es con la toxina de Clostridium difficile. Perdón.
Entonces, no se hacen cultivos. El diagnóstico lo que tenemos que establecer es que esté expresando las toxinas para decir que está haciendo su patogenicidad. Si no expresa toxinas, simplemente es un portador. Hay personas que pueden tener Clostridium porque se han contagiado comiendo algo, todo, y se albergan en tu intestino, pero no quiere decir que esté, que sea patógeno, ¿ya? Entonces hay portadores sintomáticos, las diarreas acuosas, las colitis ulcerosas y las colitis fulminantes. Acá hay una cosa bien interesante, ¿no? Puede suelen tener diarreas y es una forma leve, pero puede hacer colitis. Es decir, todo el intestino grueso, las paredes se pueden engrosar, se pueden, por así decirlo, edematizar, ¿no? E incluso crean lo que llaman el megacolon tóxico. Y cuando llegan a ese punto, parte de ese tratamiento con enemas y vía oral, pero si no, llega al punto de que tienes que reseccionar la zona del colon está comprometida. Fiebre, normalmente no hay gran leucocitosis, ¿no? Y la diarrea puede ser sutil o ausente en las casos de las colitis. Esta es una imagen de la colitis en una colonoscopia de colitis pseudomembranosa, ¿no? Y estas son las imágenes de la enteritis. Mire cómo que se ve acá, ¿no? El engrosamiento de la pared y neumatosis, o sea, aire dentro de la pared intestinal, ¿no? Y esa ya es una complicación, es la neumatosis, ¿no? Acá también, ¿no? Tratamiento, lo ideal es retirar los antibióticos que no tengan necesarios. No puede estar tres, cuatro antibióticos, pero probablemente solo requiere uno, quita todos los demás. Para infecciones leves, metronidazol; para infecciones severas, vancomicina. Recuerden, la vancomicina y el metronidazol idealmente tiene que ser vía oral, porque la idea es que el antibiótico se concentre en alamina el lumen. Si tú das viendo venosa, no va a llegar adecuadamente al lumen. ¿Ya? En el caso del metronidazol, un 15 a 25% puede entrar al lumen. ¿Ya? Cuestión difícil y agresivo, ¿no? Vancomicina, metronidazol con inmunoglobulina, la tomografía de abdomen. Es importante para saber si hay enteritis, ¿no? Cómo están los intestinos, si hay colitis, ¿no? Las recurrencias, eh, el principal factor ¿no? La principal complicación son las recurrencias. Más frecuente en personas mayores, con morbilidades y leucocitos. ¿Qué pasa? Que los tratamos sus 10 días o 14 días, para se lleva a su casa y puede volver a hacer fiebre. Y ahí el esquema es totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, ya, vamos a dejar de compartir. Y vamos a terminar con la clase, ahora sí, de shock. Primero, acá está. Vamos a hacer la de fiebre, ¿ya? Esta es una clase que me gusta bastante, no sé, me gusta mucho la fiebre. Mm. Ya, ¿alguna pregunta hasta acá? No, doctor. Ya, ok. Fiebre de origen oscuro. Primero hay que entender, primero, qué es el síndrome febril. El síndrome febril es conceptualizado con toda aquella temperatura mayor de 37,8, ¿no? Que es el valor sobre el cual uno menciona que puede tener fiebre. Pero hay que tener en cuenta que en las mañanas puede uno estar sobre 37,2, 37,8, ¿no? Pero en las mañanas uno puede estar con menos temperatura y en las tardes con más temperatura. Pero la idea es pasar 37,8. El síndrome febril se caracteriza por temperatura elevada, escalofríos, fiebre y malestar general, y en examen físico taquicardia, taquimia. Entonces, cuando uno habla de fiebre o síndrome febril, no habla solamente de la temperatura, sino que vemos todos los componentes. Entonces, si tú tienes un paciente que tiene fiebre, tiene sudoración, o previa a la fiebre tiene escalofríos, tiene fiebre y luego sudoración, tiene taquicardia, malestar general, hay por decir, sí, es el síndrome febril. Ahora, como ustedes bien saben, un síndrome no quiere decir que tenga todos los componentes, ¿no? En un síndrome puede haber algunos componentes. Y en este caso del síndrome febril, podemos tener todos los componentes menos la temperatura. Y no quiere decir que no tenga fiebre, si tiene fiebre.
pero la temperatura se eleva a rangos que quizás no llegan a 37,8. ¿En quiénes vemos eso? En inmunosuprimidos, en adultos mayores. ¿Ya? Entonces, en adultos mayores se puede ver, ¿no? ¿No? La reacción de fiebre suele ser moderada, no hay mucha temperatura. Enfermedad renal también, en cetoacidosis también, en pacientes con AINES, en inmunosupresores, menos reacción. La hipertermia versus fiebre, ¿no? La hipertermia es cuando hablamos de temperaturas mayores de 41, 42, 41, 42 y, perdón, disculpen. Es cuando hablamos de temperatura muy elevada, ¿no? Es famoso golpe de calor, neurético maligno, disautonomía. No funcionan los antipiréticos, ¿no? En el caso de la hipertermia. Es un problema más central, ¿no? De disregulación del termostato, no tanto de la reacción originada por pirógenos externos, ¿no? Los pirógenos externos tenemos microorganismos toxinas, pero estos alteran o estimulan la generación de pirógenos endógenos como interleuquina 1, fármacos tumoral, interleuquina 6 e interferón gamma. Esos van hacia el centro, por así decirlo, ¿no? De la regulación de la fiebre que está a nivel del hipotálamo y estos lo hacen todo el ciclo, ¿no? de elevación de temperatura, ¿no? Como le dije, el centro está en el hipotálamo y eso es después el que va a hacer todo el proceso posterior, ¿no? De generación. Habiendo empezado por medio de la reacción de los interleuquina 6, factores tumoral, interleuquina 10, ¿no? Las etiologías no estrictamente son infecciones, también pueden ser inmunológicas. En reumato, supongo, les han explicado y también han visto que puede haber fiebre no infecciosa. eh, Destrucción de tejido, necrosis, trauma, procesos inflamatorios, sarcoidosis, hepatitis granulomatosa, ¿no? Hay neoplasias, hay metabólicas, drogas, hay fiebres fácticas, ¿no? Pero quizás uno lo que tiene que tener en cuenta es que si es infecciosa o no infecciosa. Más o menos es una buena división. Y si es no infecciosa, pensar si es inmunológica, ¿no? O sea, inflamatoria. Si es paraneoplásica, o sea, por cáncer, o en su defecto un proceso inflamatorio como sarcoidosis hepatinoreumatosa o pseudotumor inflamatorio. Y las drogas. Hay fiebre por drogas, ¿no? Hay patrones continuos, patrones remitentes, patrones intermitentes, patrones recurrentes, que ustedes ya lo han visto en todo caso en el caso de las clases de fiebre en semiología, ¿no? Todo esto para llegar a la conclusión de qué es el FOD. El FOD, desde el punto de vista del concepto clásico, que ha sido generado por Petterdon y Bison hace el año 50. El artículo está disponible en Google. Pueden encontrar ahí fiebre mayor de 38,3 por más de 3 semanas sin diagnóstico, luego de una investigación hospitalaria. Actual, fiebre que no resuelve espontáneamente en el periodo esperado para una infección autolimitada y cuya causa no se puede determinar a pesar de un esfuerzo de un diagnóstico importante, ¿no? ¿Ya? El concepto clásico es temperatura más de 38,3 durante 3 semanas. Es el concepto clásico, luego de haber hecho un gran esfuerzo diagnóstico. Durac y Street lo disminuyen a un tiempo de 72 horas y es el concepto que se maneja actualmente, ¿no? El de 72 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente eh, un cuadro de fiebre de 3,3 con una buena investigación, es decir, con un buen plan de trabajo en los primeros 3 días, eh, hospitalizado o al menos 3 consultas en consulta externa, puedes decir que posiblemente estás ante un FOD, ¿no? Dentro de las causas de FOD, ya no es solamente el FOD clásico que siempre hemos conocido, que ya hemos revisado ahorita, pero también hay FOD nosocomial, hay FOD en cuidados intensivos, FOD en inmunosuprimidos, FOD en trasplantados, FOD en neutropenia, FOD en VIH,
FOD en viajeros. Entonces, uno puede subdividir los FODs, pero lo importante acá es de poder dilucidar si es infección o no infección, que ese quizás en todo el rollo lo tenemos bastante complejo, ¿no? Tipos: clásica, inmunosuprimido, nosocomial y VIH son los cuatro categorías que siempre utilizamos para dividir FOD, ¿no? Entonces, básicamente, cuando hablamos de clásico, hablamos siempre de infecciones, de cáncer y de inflamatorias, y cuando hablamos de asociados a cuidado de salud, infecciones nosocomiales, asociados a procedimientos invasivos, a catéteres, ¿no? A cirugías. Y de inmunosuficiencias hay que ver cuál es el tipo de inmunosuficiencia que tiene, si es natural o es inducida. Si es natural, ¿no? Insuficiencia de la inmunidad eh, innata o de inmunidad adquirida. Ok. Causas, como le dije, lo más común son las infecciones, pero miren que también hay que conocer las otras, ¿no? Y como le vuelvo a repetir, dentro de las malignidades, nosotros debemos de pensar, y más frecuentes son los linfomas. ¿Qué es los linfomas? Los linfomas son patologías que pueden estar ocultas intracavitariamente y no tener ganglios a nivel del cuello, de los brazos, nada. Y eso puede provocar todo esto, entonces linfomas. Milia, ¿no? Eso en infecciones. La TBC continúa siendo quizás una de las causas principales de FOD, pero también tenemos, por ejemplo, brucelosis. Otra cosa interesante en FOD es a veces que no encontramos examen físico y son las colecciones, los abscesos, las tifoideas, por ejemplo, también, ¿no? Infecciones virales. Entonces hay que ser bastante minucioso en hacer bien la historia y si no, un buen plan de trabajo. En el caso de las reumatológicas, enfermedad del adulto, artritis de la célula gigante, también es un buen diagnóstico diferencial de FOD. Las misceláneas, fiebre de drogas, fiebre por cirrosis, ¿no? Tiroides subcutánea, ¿no? Eso tenemos que plantear. Este es un algoritmo de fiebre oscuro que lo podemos chequear. Y una cosa muy importante en FOD es, por ejemplo, el hecho de los métodos diagnósticos. Hasta hace unos años, lo novedoso ha sido el incluir el PET, ¿no? En la fase uno empleamos pruebas, digamos, invasivas, ¿no? Hasta tomográficas, ¿no? Radiografías, ¿no? Pero actualmente, para poder definir si no tenemos causa de fiebre y hemos hecho una búsqueda bien exhaustiva, el PET scan. Con eso podemos tratar de buscar dónde está la lesión y, en todo caso, poder biopsiar o tener muestras, ¿no? O alguna forma de diagnóstico dirigida hacia ese punto, ¿no? Pero actualmente lo que también se hace en la biología molecular, el secuenciamiento, ¿no? En biología molecular y secuenciamiento también hay búsqueda de genes de cáncer. Entonces, todo lo que viene a ser estudio molecular y secuenciamiento actualmente ya es una herramienta más para FOD. Eso ha salido publicado en los últimos 3 años, ¿no? Incluir estas pruebas dentro del enfoque FOD. Siempre ustedes, hasta hace del 2022, no incluían esas pruebas dentro de los algoritmos de FOD. Actualmente ya se incluye. El PET tiene un gran impacto, sí, ¿no? Ayuda en el diagnóstico, ¿no? De los pacientes que tienen en el diagnóstico de los pacientes, ¿no? En tuberculosis, en vasculitis, ¿no? En la malignidad también, ¿no? Bien. A ver, chicos, ¿les parece si paramos acá? Está bien, doctor. Ya. Miren, para la próxima es preferible un día antes me comunican, ya sabemos que este es el link para no tener problemas, ¿ya? Y coordinamos bien. Entonces, la semana que viene nos encontramos en este mismo link a las 7:30, ¿no? Para que no haya mayor problema, ¿no? La clase tiene que hacerse sí o sí, ¿no? Para que hemos quedado en eso, ¿ya? La doctora, digo, Liz me ha informado que la escuela está ordenando 3 exámenes, ¿ya? Así que vamos a tener que estipularnos a lo que digan ellos, ¿ya? Doctor, una fecha probable para este examen, ¿cuándo sería? Después de Ah, todas las eso ya me sesiones. mandó, pregúntenle a Vitalis, creo que es el 11 de octubre, si más no recuerdo, el examen. Sí, ya, doctor. Pero ¿Ya? de todas maneras le consultamos a la Sí, señorita sí, Liz. sí, sí. Yo